y me acompaña Lautaro, que se está sumando hoy al equipo para todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la transmisión en vivo. Estamos muy emocionados, un poquito nerviosos porque es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo, así que bueno, téngannos un poco de paciencia. Y para quienes se acercan por primera vez a IVO, IVO es una organización sin fines de lucro que ya cumplió más de 90 años en Argentina, mantiene una biblioteca histórica que es la más importante en Latinoamérica, colección de documentos sobre historia de la inmigración judía a la Argentina y sobre Shoah, una de las colecciones más importantes de América, y nos ocupamos de preservar y mantener el Yiddish como lengua de comunicación entre las generaciones. Les damos la bienvenida y cuando tengamos lista la parte técnica, Lautaro, ¿cómo estamos? Ya estamos transmitiendo y grabando, está todo bien. Bueno, ¿y Bernardo también está conectado? Perdón, Silvia, cuando Lautaro y vos dicen estamos transmitiendo, es decir que en la página de Fundación Ivo se puede ver y escuchar. Así es, Así ya es. está en vivo, ya está saliendo por ahí. Claro, porque nosotros sabemos y la gente no lo sabe. Cuando estamos transmitiendo, aquellos que quieran pueden ingresar directamente a la página de Facebook de la Fundación Ivo. Es decir, de acá en más, la Yiddish Show y las actividades generales del Ivo se van a poder ver en directo en la página de Fundación Ivo, y es por eso que pedimos que se hagan amigos del Ivo en Facebook. Abraham, gib dem Adress. Fundación Ivo, nada más. Lo estamos pensando, sí. Les cuento cómo va a ser la dinámica de la noche. En breves segundos vamos a arrancar con la actividad. Durante toda la actividad los micrófonos van a estar silenciados. En el caso que se desconecten y no puedan volver a ingresar, por favor vayan directamente a la página de Facebook de Ivo, porque es probable que no puedan volver a entrar a la reunión, pero como va a estar todo transmitido en vivo, pueden retomar desde la página de Facebook. Y en el caso de que no se puedan comunicar, la grabación seguramente va a estar disponible durante la semana. ¿Preguntas? Y en este momento los micrófonos van a estar cerrados hasta el final de la exposición y las preguntas nos la pueden ir dejando por escrito en el chat y al final vamos a hacer todas las preguntas juntas. Abraham, te consulto. Todos los panelistas ya están conectados y están Todos los convertidos. panelistas están conectados, me falta ver a uno, pero estaba. Yo lo busco y está. No tiene la cámara prendida, Isaías Drager. No, Isaías... Saúl sí tiene la cámara pero prendida. a Isaías darf mir nicht tun. Nosotros necesitamos a Simge. Isaías is a behövediger Gast, pero der was geht korten ist Simge Drager. Ok, saludos a Shai entonces. Con mucho gusto. Bueno, si estamos listos para empezar, Abraham. Y nosotros estamos. Die Beste Bueno. seinen schon da. Están entrando gente. Está entrando gente. Yo les doy entrada. Nosotros estamos. Bueno, El y Bernardo tema tiene es ya que habilitado su teléfono, su micrófono, es co-host. ¿Quién? Bernardo. Bernardo, yo le doy sonido. Bueno, perfecto. Entonces, ahora si está. Saludos, ¿me si les parece, perfecto. siendo las 19:09,
vamos a empezar con la noche de reflexión. Y para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, voy a presentar a Oscar Hansman, que Oscar es el actual presidente de la Fundación Ivo. En su trayectoria fue un activista dedicado, participó del consejo directivo de la escuela Sholem Aleichem y de su comité de construcción, fue presidente de la Asociación Amigos de Yad Vashem, presidente fundador del Museo del Holocausto, fue secretario del Servicio Social de AMIA, secretario del Badajinuj, fue tesorero de AMIA, fue presidente de OSA, presidente de AMIA, y además de eso es mi padre, y tengo el honor de darle la palabra para que le dé la bienvenida a los panelistas de esta noche. Bruhim Abaim, hay un cartelito que me dice admitir ver la sala. ¿Se puede sacar? No, eso no lo toques. Olvídate, está bien Ahora que sos ya- el presidente. No, ahora ya se fue. Ahora ya se fue. Vos olvidate y concentrarte en lo tuyo. Si tú Muy bien. Wasserträgers, vos ven schleppen das Wasser. Muy bien. Y no digan se escucha porque se escucha bien. Si no se escucha, Lautaro los va a hacer escuchar. Hagan de cuenta que están en el Ivo frente a un auditorio importante. Bruhim Abaim, Zait Ale Bagrist, bienvenidos, en particular a los expositores, empezando por Bernardo Klinsberg, siguiendo por Saúl Dracher, Eliezer Shem Tov y Abraham Lichtenboim. Voy a presentar, como me indicaron, a todos los expositores. Por cuestiones técnicas es lo mejor, así que empiezo con Bernardo Klinsberg, es economista, asesor de importantes organismos internacionales, fue pionero de la ética para el desarrollo y la responsabilidad social y empresarial, es un reconocido internacionalmente por sus trabajos, en particular sobre pobreza e inclusión, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde lo personal lo recuerdo a Bernardo desde joven, y ya en aquella época se notaba su condición de líder y su capacidad oratoria. Después de un tiempo emigró y se convirtió en una figura mundial. Periódicamente volvía a la Argentina y a su comunidad. Puedo dar fe, por los distintos cargos que tuve, que su mensaje fue siempre significativo y orientador para muchos, y en particular para los dirigentes de las distintas instituciones centrales de cada época, y para muchos jóvenes que veían en él un ejemplo para emular. Irma, ¿querés Así que venir? muchas gracias, Bernardo Klinsberg. Está en la sala también, por lo que veo, el doctor Saúl Dracher, es médico cardiólogo, fue fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, es profesor honorario honoris causa de la Universidad Maimónides, es un gran conocedor del tango yiddish. Y quizás lo más importante para nosotros, la gente, los alumnos, los integrantes del Consejo Directivo y benefactores del Ivo, fue presidente durante por lo menos 15 años del Ivo. Fue un presidente, desde mi punto de vista, que dejó su huella, un verdadero ascán. Eso en aquellos tiempos y actualmente hoy para mí significa que antepone los intereses de la institución en la cual actúa a los intereses personales y dedica gran parte de tiempo, de su tiempo libre
y quizás del tiempo que está ocupado en aras y en beneficio de la institución. Lo conocí en el año 1977. Eran fines del 77. Eran tiempos realmente dramáticos después del atentado de la AMIA. Pude ver los esfuerzos que hizo para sostener el IVO y no dejar de cumplir sus objetivos, que es como hoy la preservación, la difusión e investigación de la cultura judía, en particular de la cultura ashkenaz. Tengo que decirles que en aquella época era la época posterior a que se habían rescatado todos los materiales consecuencias del atentado. Y era una época muy difícil de gestionar y que el esfuerzo que yo noté en él en aquel tiempo me comprometió a continuar colaborando constantemente a partir de esa fecha con el IVO. Muchas gracias, Dracher, por venir, y estoy seguro que me naje sin dir. A continuación, Eliezer Shem Tov es rabino, maestro y líder espiritual, director de Chabad Lubavitch del Uruguay. Es un gran ensayista en temas judaicos y en este momento está dando clases en el IVO todos los lunes al mediodía. Y la verdad que tuve una gran emoción de escucharlo. El tema es Torah en Yiddish. Y realmente fue para mí muy emotivo poder participar en la clase, y tiene la mitzvah de tener un alumno más. Y tiene un grupo inesperadamente muy, muy numeroso. Muchas gracias. Por último, Abraham Lichtenboim es profesor en ciencias judaicas, experto en lengua, literatura y folclore yiddish. Fue profesor de yiddish invitados en las universidades de Vilna y de la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otras. Es director general del IVO desde el año 1994 y está vinculado al IVA desde el año 1955, toda una vida. Y para ser breve, para mí es el principal referente del Yiddish y la cultura judía, ashkenazí, no únicamente desde la Argentina, sino que de toda Latinoamérica. Y le doy la palabra para que coordine la reunión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Oscar. Vamos a comenzar con la exposición del doctor Saúl Dracher. Así que adelante, Saúl, te escuchamos atentamente. Les recuerdo, si hay preguntas, las envían por chat o al final de las exposiciones les trataremos de contestar. Adelante, Saúl. Muchas gracias a todos ustedes, a Abraham por coordinar y por haberme invitado, a Oscar por haber sido más que generoso con mi definición. Estoy realmente emocionado. Y paso a leerles lo que pergeñé para esta reunión. ¿Se me escucha bien? Perfecto. El profeta Isaías murió asesinado. Lo serrucharon por la mitad en el 695 a.C., según se cree, por orden del rey Menashe, que reinó entre el 697 y el 647 antes de la era actual. Eso de serruchar era una cosa bastante frecuente, era una de las maneras de ejecutar gente. Los colgaban de los pies y lo cortaban por la mitad. No sería una manera muy grata de morir, pero así lo hacían los muchachos. El versículo 20 del capítulo 26 del libro de Isaías dice: pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra la puerta tras de ti. Escóndete un instante hasta que pase la ira, porque Dios sale de su morada dispuesto a castigar la culpa de todos los habitantes del país.
La tierra descubrirá su sangre y ya no ocultará a sus muertos. Lejos de mí que estas palabras sean un descrédito para quienes tienen arraigados sentimientos religiosos. Comento simplemente que este versículo, que he visto repetido muchas veces estos últimos días en diferentes escritos, viene como anillo al dedo a los que creen que las pandemias son castigos divinos. Personalmente prefiero una visión más científica. La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas y poblaciones extensas, se la cataloga como pandemia. De pan, todo, demos, pueblo, todo el pueblo. Por ejemplo, el VIH es una pandemia, patología en la que a pesar de haberse conseguido grandes avances en su prevención, testeo y tratamiento, no ha sido resuelta aún. Hasta la fecha, las 5 pandemias más mortíferas fueron, por orden, la viruela, el sarampión, la gripe española de 1918, la peste negra y el VIH. El más letal de los virus hasta la fecha ha sido el virus de la variola, causante de la viruela y de la muerte de más de 300 millones de personas. Hoy está prácticamente erradicada gracias a la vacuna respectiva. No ha reaparecido, salvo en algunas regiones de África y Asia, con muy pobres niveles sanitarios, entre ellos carencia de vacunación preventiva. El primer paciente históricamente conocido que murió de viruela fue el faraón Ramsés V, a los 35 años de edad, en el 1143 antes de la era actual. El sarampión mató a más de 200 millones de personas. La vacuna antisarampionosa, obligatoria en niños, la famosa triple con prevención simultánea de rubéola y parotiritis, en la práctica terminó con esa pandemia. La gripe española de 1918, llamada así solo porque España fue el primer país en comunicarla, causada por el virus de la influenza A del tipo H1N1, mató alrededor de 100 millones de personas. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, comenzó por el 1300 y se repitió varias veces en la historia. Se atribuyó su difusión a la mordedura de la rata negra, pero hoy parece haber consenso que fue causado por otro roedor, conocido como gerbillo o rata canguro, proveniente de Asia. Esta pandemia mató entre 25 y 75 millones de personas. Y pensar que hoy día algunos tienen al gerbillo como mascota. El VIH es un virus de transmisión sexual que también puede adquirirse por sangre infectada o de madre a hijo durante embarazo, nacimiento o lactancia. Sin embargo, toma años hasta que se debilita el sistema inmune y produce el cuadro de la inmunodeficiencia adquirida, AIDS o SIDA. No tiene cura hoy, pero los tratamientos que disponemos enlentecen dramáticamente la progresión de la enfermedad. El VIH mata 800.000 personas por año. Algo sobre pandemias e historia judía. Alrededor del siglo XII antes de nuestra era, Canaán, entonces parte de la actual Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, padeció graves crisis climáticas y políticas que llevaron al colapso del sistema urbano. Muchas ciudades fueron destruidas o abandonadas por sus habitantes. Y en forma gradual llenaron el vacío las tribus de Israel. Pero al mismo tiempo en la franja costera del sur se asentó un grupo de inmigrantes de la zona griega a quienes la Biblia les dio el nombre de filisteos, Plishtim. Estos atacaron repetidamente a las tribus de Israel desde sus 5 principales ciudades, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron y Gat. Una de las contiendas clave fue en la zona llamada Pasaje de Rosh Ha'ain. La Biblia cuenta que la campaña en la que los filisteos de Ofek, próxima a los manantiales de Rosh Ha'ain, derrotaron a los judíos que vinieron de la zona montañosa de Samaria. Ante la derrota, el sacerdote Eli sugirió sacar el arca de alianza, Aarón Abrit, de Shilo, entonces su morada, y llevarla al campo de batalla. Traigamos a nosotros de Shilo el arca del pacto, para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Shmuel 1:4, versículo 3. Pese a que los israelitas tenían la moral muy alta, el resultado de la batalla fue de derrota. El arca de la alianza cayó en manos filisteas. Pero estos fueron castigados por una epidemia. Hasta hoy los investigadores
no se han puesto de acuerdo sobre sus características. Hay quienes sostienen que se trató de hemorroides. El arqueólogo Danny Herman considera que es poco probable, desde el punto de vista científico, que fueran hemorroides, porque no tenemos conocimiento de una plaga de ese tipo en la totalidad de la población. Pero sarcásticamente continúa diciendo: si hubiera sido una plaga de hemorroides, agradezcan al Dios de Israel que no haya vuelto esa plaga desde entonces. Agrego por mi parte, agrego que esto obliga a cambiar el chascarrillo que dice meridn, la enfermedad de los sidn, por otro que debiera decir enfermedad de los plishtim, pero se pierde la rima. La epidemia de Bet-Shemesh hasta que se encontraba lugar para el Arca de la Alianza. Doloridos, y vaya que duele esa plaga, los filisteos se dieron prisa en deshacerse del arca, que fue trasladada primero a la ciudad filistea de Ecrón, en Tel Mikne, próxima al actual kibutz Rebadim, y después de fabricar un carro adecuado a sus dimensiones, el arca se envió a Bet-Shemesh sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, dice Shmuel 1.6, versículo. Sigue diciendo: y los de Bet-Shemesh segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. La alegría fue grande y se celebró con un gran sacrificio de animales. Pero más tarde, un ángel de Dios golpeó a los habitantes de la ciudad. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Shmuel 1.6, versículo 19. Corolario: el Aarón Abrit se toca, pero no se mira. La antigua Bet-Shemesh se identificó en el siglo XIX con una colina próxima a una fuente o manantial llamado Ain Shamas, que conservó el antiguo nombre del lugar. La ciudad moderna de Bet-Shemesh, próxima a Jerusalén, se construyó al este de ese lugar. Años atrás, un equipo de la Universidad de Tel Aviv, encabezado por Tzvi Lederman y Shlomo Bonimovich, descubrió una serie de objetos rituales de piedra del siglo XI antes de nuestra era. Y hace poco se encontró una piedra grande y plana que podría corresponder a las dimensiones del arca. Es posible que el Aarón Abrit estuviera allí cuando salió de las manos de los filisteos, mientras que el complejo ritual sirvió como lugar de sacrificio de animales en acción de gracias por el retorno del arca. La plaga de Jerusalén que se detuvo en el Sancta Sanctorum, Kodesh HaKodashim, del Templo de Jerusalén. La serie de misteriosas plagas que afectaron a todos los habitantes de la tierra de Canaán debido a las idas y venidas del arca no terminó siquiera después de que se la llevó a Jerusalén. El libro de Shmuel, describe con dramatismo otra plaga que golpeó al pueblo después de que el rey David conquistara la ciudad de Yarbus. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beersheba, en multitud como la arena que está en el mar, y tú en persona vayas a la batalla. Herman comparte con nosotros la manera en que los antiguos israelitas superaron la terrible plaga. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en el predio de Arauna o Arabna, que era el ciudadano jebuseo de la etnia habitante de la Jerusalén anterior al judaísmo. Subió David conforme a lo dicho de Gad y lo que había mandado Jehová. Arauna vio que el rey y sus siervos venían hacia él, y saliendo entonces a su encuentro, se inclinó ante él y le dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a sus siervos? Y David respondió: para comprarle la finca, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad, la plaga del pueblo. Shmuel 2:24, versículo 18 al 21. Y el rey dijo a Arauna: por dinero te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no sean y me cuesten plata. Entonces David compró el lugar y los bueyes por 50 siclos de plata. Shmuel 2:24, versículo 24. Para información de los cambistas e interesados en el trueque de monedas, un ciclo de plata de entonces equivaldría hoy a algo más de $2 y uno de oro a 120. Queda claro entonces que David era un comerciante infernal, hizo el negocio de los siglos, compró el terreno para Jerusalén y los bueyes por $100, una increíble pichincha. Hasta el año 2000 a los judíos les estaba permitido entrar al Domo de la Roca, Kipat Asela, y Herman, que tuvo la suerte de visitar el sitio arqueológico sagrado, comenta: la piedra misma estaba rota y perforada debido a las numerosas edificaciones que hubo en el lugar durante muchas generaciones, y sobre todo
por la rotura de la piedra en pequeños fragmentos que se llevaron como recuerdo los cruzados en la Edad Media. Debajo de la piedra fundamental hay una cueva de grandes dimensiones a la que los musulmanes dan el nombre de Cueva de los Espíritus o Pozo de las Almas. Algunos arqueólogos sostienen que esa cueva fue su origen una antigua tumba cananea. Además de las mencionadas en la Biblia, otras 2 plagas importantes golpearon a los habitantes de la tierra de Israel en la antigüedad. La plaga justiniana. En el año 541 de nuestra era, la terrible plaga cuyo nombre hebreo es Deber, conocido en la patología como peste negra y causado por el Bacillus Yersinia pestis, atacó vastas poblaciones que vivían en la zona mediterránea. La plaga comenzó en Egipto y después de atacar a las poblaciones de la ciudad de Pelusim o Pelusio, en el delta del Nilo, se propagó a Gaza y de allí al resto de Israel. En la primavera del 542, la plaga llegó a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Hermann nos cuenta cómo describieron la epidemia quienes vivieron en esa época. Se trata de una enfermedad causada por una bacteria que afortunadamente se ha extinguido. Fuentes de la época describen aldeas enteras convertidas en ciudades fantasmas. En la propia Constantinopla se documentó que morían 16.000 personas por día. El antiguo historiador bizantino Procopio de Cesarea escribió que la plaga mató alrededor de la mitad de la población del Imperio Bizantino e incluso enfermó al emperador Justiniano I, que sobrevivió. La plaga lleva el nombre del soberano que se salvó, plaga justiniana. El estudio de lápidas de yacimientos arqueológicos del Negev muestran una gran concentración de lápidas fechadas entre agosto del 541 en Gaza y del 542 de nuestra era en diversos lugares del Negev, Nitzan, Arojaiba, Abdat y otros. Al respecto señala, a diferencia de la pandemia del coronavirus de nuestros días, las inscripciones indican de que muchos de los muertos eran jóvenes en ese entonces. Un ejemplo conmovedor que se puede ver hasta hoy día se encuentra en el Parque Nacional de Abdat. En el suelo de la iglesia sur de la Acrópolis de la ciudad se puede ver una lápida que indica que el muerto es Zaharia ben Yohanan, de 20 años de edad. La plaga de Maús, agua contaminada del Parque Canadá, ex Parque Ayalón. Poco después, en el año 639 de nuestra era, los ejércitos musulmanes conquistaron la tierra de Israel. Una plaga letal atacó a las fuerzas de ocupación que se encontraban en la zona de Emaús Nicópolis, una ciudad romana situada en lo que actualmente es el Parque Canadá, antes llamado Parque Ayalón, próximo al cruce de la Trun. La plaga se propagó de allí a Siria, Irak y Egipto y causó numerosas muertes. Hermann comenta que hoy en día los científicos consideran que fue un segundo brote de la misma plaga de Deber, la plaga justiniana. Según la tradición musulmana, la plaga se originó en el agua contaminada de los pozos de Emaús, aunque no existe certeza científica de que se trate de los mismos pozos en los que se había originado en la plaga inicial en la época musulmana. En el medioevo, la peste negra fue una devastadora pandemia que afectó a Eurasia y tuvo su punto máximo entre los años 1347 y 1363. Las consecuencias sociales fueron espantosas. Para no perder la costumbre, se acusó a los judíos como responsables de envenenar los pozos de agua y producir la enfermedad. Esto llevó a pogromos a repetición y con ello a la extinción local de algunas comunidades judías. En el 1800 aparece el cólera como epidemia que, como tantas otras, afectó más a los sectores pobres con menores medios de salubridad que a otros. Y ahora nos estamos regocijando con el coronavirus, pandemia a la que, y para decirlo en yiddish, le presagio a Wisnsof. Y colorín colorado, esta plaga se ha terminado. Muchas gracias, Saúl. Soy reta doctor, es así, es así. Y vamos a ver qué nos aporta nuestro querido amigo Rebbe Eliezer Shem Tov desde las fuentes judaicas. Rebbe Eliezer, lo estamos escuchando. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la invitación para participar acá con este distinguido panel, en el cual vemos distintos aspectos sobre la pandemia. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien.
Ok, entonces aquí hay cuestiones de que se habla mucho, si es castigo, no es castigo, cómo es el asunto, cómo es la interacción entre la fe y cómo actúa un hombre de fe frente a la situación hoy en día. Hubo en la prensa que salió distintas situaciones, fotos, notas, como gente religiosa hacía caso omiso a las indicaciones de los médicos, supuestamente. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, empezando por lo siguiente. ¿Uno tiene derecho a recurrir a un médico cuando se enferma o no? Y la razón para pensar que no es porque si Dios me manda algo, no tengo por qué tratar de neutralizarlo. Y segundo, Dios maneja el mundo. ¿Por qué voy a recurrir a un médico físico si Dios me puede curar? Hay religiones que piensan así, pero no hay nada más lejos del judaísmo que esto. O sea, el judaísmo no piensa así. El judaísmo nos entiende que si Dios nos manda una enfermedad es para que busquemos la forma de curarla, de curarnos de la enfermedad o de tratar de protegernos contra la enfermedad o de anular la enfermedad. Esa idea de fatalismo, de que si Dios manda tengo que aceptarlo, no es una actitud judía. ¿De dónde lo tenemos? Entonces, de hecho, eso tiene su fuente en la propia Biblia, que vamos a ver acá la fuente primaria. La Torah habla que si una persona agrede a otra persona, tiene una cantidad de responsabilidades en cuanto al daño ocasionado. Tiene que pagarle 5 cosas hay que pagar, tzar, ripu, shevet, boshes, o sea, tiene que por el dolor sufrido, el tiempo que no puede trabajar a raíz de eso. Pero ahí dice la Torah en Éxodo 21, 19, ¿sí? Dice ahí, entonces, si la persona se recuperó de la agresión ocasionada y está bien, ahora está caminando, rak shifto yiten, el agresor tiene que pagarle su tiempo ocioso que no pudo trabajar a raíz del golpe que le dio, el daño que le hizo, verapo yerape, y tiene que pagar al médico, a los costos médicos. Dice el Talmud en Berajot 60a, de este versículo en la Torah, donde dice que el agresor tiene que pagar las cuentas médicas, Mikan, de Tanya de Rabbi Ishmael Omer, en la academia de Rabbi Ishmael dicen, Verapo yerape, lo que la Torah dice, Verapo yerape, que tiene que pagar las cuentas del médico, Mikan shenitan reshut lerofe lerapot, y aquí aprendemos que el médico tiene permiso para curar, porque si fuera prohibido acudir a un médico, porque uno tiene que pagar las cuentas del médico. Entonces está claro en el judaísmo que el médico tiene derecho a curar y uno tiene obligación de recurrir al médico para buscarse curar. Ahora, después de esta introducción y más, nosotros vemos, por ejemplo, llega Yom Kippur y uno tiene que ayunar, pero alguien no sabe si por su salud puede ayunar o no puede ayunar. ¿Qué hace? Recurre al rabino. Rabino, ¿tengo que ayunar este Yom Kippur o no? ¿Puedo comer o no? ¿Qué le contesta el rabino? Anda a consultar con un médico. ¿Por qué el rabino manda al médico? No están todas las respuestas en la Torah. El rabino no sabe algo que el médico sí sabe. Y la respuesta es muy fácil, que la respuesta de la Torah frente a una cuestión de salud es andar a preguntar a un médico. Eso es lo que dice la Torah. Esa es la respuesta de la Torah. No que la Torah no tiene respuesta. Esa es la respuesta, que en cuestiones de salud hay que ir a acudir a un médico para que te diga si está permitido comer, ayunar en Yom Kippur o no. Si uno tiene que transgredir el Shabbat es lo mismo. Ponemos, o sea, lo que determina lo que uno tiene que hacer son consideraciones netamente científicas, médicas, lo que la ciencia sabe en el momento. Entonces, cuando hay expertos médicos que nos dicen que tenemos que tomar ciertas precauciones, distanciamiento social, que no podemos congregarnos, que no, o bajo ciertas condiciones, entonces es la propia Torah que nos obliga a hacer caso al médico. No hay un choque entre el médico y la Torah. La propia Torah dice, tenés un deber religioso hacer caso al médico
en caso de pikuach nefesh, en caso de salud y salvar vidas. Entonces, cuando los médicos dicen de que hay que mantener cierta distancia y uno quiere servir a Dios ignorando al médico, está ignorando a Dios, no al médico, porque Dios mandó hacer caso al médico. Ahora, en cuanto a eso es en general. Ahora, uno puede preguntar de que, de todos modos, si Dios igual maneja el mundo, ¿por qué recurrir a un médico? Entonces encontré un texto muy interesante de Pele Yoetz. Pele Yoetz es un libro que tiene muchos consejos de vida. Fue escrito por el rabino Eliezer Papo, que vivió en Constantinopla. El libro salió en 1824. Y ahí dice que hay gente que dice, ¿por qué tengo que recurrir a un médico si Dios igual maneja el mundo? Y si Dios quiere, uno va a sobrevivir, pase lo que pase. Y si no quiere, no va a sobrevivir, pase, haga lo que haga. Dice algo muy interesante. Dice, tenés razón, pero hay gente que tiene tanto mérito que no importa que haga o que no haga, no le va a pasar ningún daño. Hay gente que merece un castigo y pase lo que pase, van a sufrir lo que tienen que sufrir. Pero hay una tercera categoría, los que están en el medio, donde Dios no va a hacer un milagro para salvarlos. Tampoco tienen un castigo en su haber. Por eso ellos tienen que tomar precauciones naturales. Y eso es la mayoría de nosotros, que estamos en esa franja del medio, que tenemos que nosotros cuidarnos y tomar las precauciones. Ahora vamos a ver algo muy interesante, específicamente en cuanto a la pandemia que hay en el Talmud. En el Talmud dice ahí, en Bava Kama 60b, okay, trae 3 versículos. Vamos a primero ver los 3 versículos que cita y después el Talmud dice por qué hace falta 3 versículos. El primer versículo está en Éxodo 12:22, cuando previo a la salida de Egipto, cuando fue la plaga de la muerte de los primogénitos, y Dios le manda al pueblo judío a hacer el sacrificio pascual y poner la sangre en las jambas y en el dintel, y que no salgan de su casa toda la noche hasta la mañana, ¿sí? Mientras había esa plaga de la muerte de primogénitos, dice, Vatem lo tetzu ish mi petach beito ad boker, no salgan de la puerta de sus casas hasta la mañana. Después hay un versículo en Isaías que mencionó el doctor Dracher antes, dice de que vaya mi pueblo, entra a tus habitaciones y cierra tus puertas detrás tuyo, escóndete un rato hasta que pase la ira. ¿Ok? Eso es el famoso versículo que se hizo famoso últimamente, del tema de la cuarentena. Y después hay otro versículo en Deuteronomio donde habla de las maldiciones que pueden llegar a ocurrir. Y una de las frases dice así, afuera la espada los exterminará y en su interior se sentirán aterrorizados. Esto está en Deuteronomio 32:25. Ahora vamos a ver qué hace el Talmud con esos 3 versículos. El Talmud dice así, ¿sí? Donde hicimos en Bava Kama 60b. Lo voy a leer y traducir, es fácil de entender. Tanu Rabbanan enseñado a nuestros sabios. Deber Bair, cuando hay una plaga en la ciudad, Kaneis Ragleja, entra adentro, o sea, entra tus piernas para adentro. Shenemar, como dice el versículo, lo que vimos en Éxodo, Vatem lo tetzu ish mi petach beito ad boker, ustedes no salgan de sus casas hasta la mañana, cuando fue la plaga de los primogénitos. Ve Omer, y hay otro versículo en Isaías que vimos recién, Lecha mi bo bachadarecha usgord latecha badecha, mi pueblo vaya a tus habitaciones y cierre la puerta detrás tuya. Y ve Omer, y hay otro versículo en Deuteronomio que vimos antes, Mechutz de Shakel Cherev, afuera va a exterminar la espada, o Mechadarim Eimá, y adentro el terror. Pregunta la Gemara, Mai ve Omer, ¿por qué hace falta otro versículo? ¿Por qué no alcanza el primer versículo de Éxodo, donde vemos que cuando hay una plaga, uno tiene que protegerse dentro de su casa? ¿Por qué tiene que haber 2 versículos más? Dice el Talmud, si se te ocurre decir, de que solamente hay que cuidarse de noche, pero no durante el día, porque el primer versículo habla solamente de la noche, no salir de la casa a la noche hasta la mañana. Uno puede pensar que la cuarentena solamente se aplica de noche cuando hay una plaga y no de día. Tashma, viene el otro versículo que dice, viene el versículo de Isaías que no pone un límite día o noche, dice, metete en tu casa hasta que pase la plaga. Entonces, ¿por qué hace falta el tercer versículo?
Dice, "Veji teima", muy interesante esto. "Veji teima", y si te vas a decir, ¿cuándo es que una persona tiene que encerrarse en su casa? Cuando no tiene miedo adentro de su casa, cuando no tiene ansiedad, no tiene todo lo que es estar adentro. Pero uno que tiene miedo estando adentro de su casa, tiene claustrofobia, está enloqueciéndose, kinafik, para salir, yativ beine inche betzafta bealma tfeima, él pensará que salir y estar con gente, eso me puede hacer mejor que estar encerrado en mi casa enloqueciéndome. Tashma, viene el tercer versículo a decir, mechutz de shakel jerev, afuera está matando la espada, umechadarim meima, y adentro el terror. ¿Qué quiere decir? Afalgav de mechadarim meima, aunque adentro de la casa tenés terror, tenés miedo, tenés claustrofobia, mechutz de shakel jerev, no vayas afuera, porque afuera es más peligroso todavía. Aguanta adentro y no salgas. Eso es lo que el Talmud nos enseña claramente, o sea, aplicable a la situación hoy en día y los desafíos que hay. O sea, que la gente busca por naturaleza salir de su encierre, pero el Talmud nos trae esos versículos que no seas un jochen, no tratas de zafar. Cuando es el momento que hay que protegerse, aunque no sea cómodo, pero ahí no se debe, o sea, hay que cuidar a rajatabla la cuarentena y todo el distanciamiento social. Eso es en cuanto a la práctica. Pero nosotros, si bien respetamos la naturaleza, no nos damos por vencidos frente a la naturaleza. O sea, después de la guerra de los 6 días, preguntaron a uno de los generales que no era muy famoso por su religiosidad, que digamos, y le preguntaron, dicen que la victoria de los 6 días fue milagroso. ¿Usted qué opina? ¿Fue milagroso o fue natural? Dice, bueno, en parte fue natural, en parte fue milagroso. La parte milagrosa fue que el ejército de Israel pudo defenderse contra 8 ejércitos árabes. Eso fue la parte milagrosa. La parte natural fue que Dios nos ayudó a nosotros. ¿A quién iba a ayudar? ¿A nuestros enemigos? Eso fue la parte natural. Pero la idea es que nosotros a lo largo de la historia, si bien respetamos la naturaleza, pero no la adoramos. ¿Qué quiere decir? Entendemos que lo que sucede en el plano terrenal no pasa porque sí, sino que tiene su raíz espiritual y también podemos superar y anularlo espiritualmente. Y eso es lo que dice Maimónides también, que cuando hay una plaga, no hay que tomarlo como casualidad o solamente una cuestión terrenal, sino de que eso viene como consecuencia de un desequilibrio espiritual. Y la forma de poder realmente anularlo, además de las precauciones físicas y científicas y tangibles, tenemos que recalibrar y lograr la armonía a nivel espiritual también. Y cuando hacemos ese equilibrio, eso desemboca en que las consecuencias, que es el desequilibrio a nivel terrenal, también se arregle. Y eso también lo ven nuestros sabios en el versículo que dijimos de Isaías, que citó el doctor antes, que dijimos, ¿no? En Isaías 26:20, vaya mi pueblo, entra a tus habitaciones y cierra tus puertas detrás tuyo, escóndete un rato hasta que pase la ira, ¿no? Entonces dijimos que eso habla claramente de cuarentena, pero está uno de los comentaristas, en Metzudat David, uno de los comentaristas del Tanaj, el rabino David Altshuler de Praga, vivió de 1687 hasta 1769. Entonces, él da una explicación muy interesante ahí. No, de hecho, Rashi, perdón, me salté. Rashi trae ahí, Lech ami babachaderecha, vaya mi pueblo, entra en tus cuartos. ¿Qué quiere decir? Tshuva zu heshiveu lenavi. Entonces, esa es la respuesta. Lech ami babachaderecha, anda a tus cuartos, bebatei knesiot, bebatei medrashot, en las sinagogas, en las casas de estudios. Davar achet otra, hitbonen al maasecha bechadrei libcha. Kach darash Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum explica qué significa entrar a tus cuartos, entrar a las habitaciones de tu corazón, de tu conciencia, a ver qué hiciste mal que puedes corregir para poder combatir a nivel espiritual esto. Entonces también trae de Targum Yonatan, o sea, de cerrar la puerta,
Avidlach, uvdin tavin dignunalach, hacer buenas acciones que protegen sobre ti. Pero Rabbi Tanhuma darash, Rabbi Tanhuma dice, sgor laltei pija, o sea, cerrar las puertas de tu boca, o sea, para no adivinar por qué Dios hizo o no hizo, o sea, estas son cosas fuera de nuestra capacidad. Tenemos que pensar qué podemos nosotros hacer para lograr un equilibrio mayor en el mundo. Ahora dice Metzudat David algo interesante sobre el versículo Jeremías 30, capítulo 30, versículo 7, un minuto más y ya concluyo. La idea acá es 5 minutos más, Eliezer, 5. Bueno, dale. Vamos bien, vamos bien. Ok, porque me dejaron 15 y veo acá que ya pasé los 15. Bueno. 5 más, 5 más. No hay que ser tan religioso, dice usted, ¿no? Uno puede transgredir un poco. Bueno, le doy la razón en este caso. Hay que transgredir. No existe. Yo no conozco a nadie que no transgreda. Beyodim o beloyodim. Ok, está bien. Gracias por el permiso. Ya me sacó el gusto. O sea, transgredir es cuando no te permiten. Cuando ya te permiten. Hat nicht demselben Tam. Hat nicht demselben Tam. No, nas menest Chaser soll schon rinnen. Ok, anyway, weitergefahren. Entonces acá, ¿cuál es la idea? La idea acá no es solo protegernos, sino cuando pasa algo, si Dios nos pone en una situación, eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es qué hacemos con esta situación. Y en esta situación en la que estamos, es una oportunidad donde nosotros podemos crecer y salir mejor que antes. Podemos utilizar esta situación como un catalizador para bien. Como dice en el versículo Jeremías 37, Hoy que gadol hayom ahu mein kamov, eit tzara hi liYakov, es un momento de aflicción para Jacob, mimena yivashea, y de ella se va a salvar. Dice Metzudat David, que ese es el comentario de Rabbi David Altshuler, de Praga, vivió de 1687 hasta 1769. Él dice acá, trae una cosa interesante, mimena yivashea. O sea que va a ser un momento de aflicción para el pueblo de Israel, pero de la misma aflicción saldrá la salvación. O sea, no solamente se va a salvar de la aflicción, sino la propia salvación se va a transformar, la propia aflicción se va a transformar en la fuente de la salvación. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. Pero la idea es que tenemos que tratar de ver la manera. Y una manera que yo pienso para mí mismo es de que hay un gran cambio drástico a nivel humano en todo el mundo, donde se cambiaron cosas muy importantes. Se cambió todo lo que significa real y virtual. Ahora, por ejemplo, ¿estamos virtualmente conectados o realmente conectados? Entonces, antes, real era sinónimo con tangible y virtual era sinónimo con espiritual. Hoy, con todo ese distanciamiento social, vemos que se está revertiendo eso un poco, donde la proximidad física es virtual. Y vemos que la conexión de mentes y corazones, eso es la conexión real. Y entonces eso es una oportunidad de gran crecimiento, donde nosotros podamos crecer en ese sentido. Y de hecho, dicen nuestros sabios, cuando uno nace, no es de que empieza a existir en el momento de su nacimiento, es de que el nacimiento es un momento de transformación. El feto, dice el Talmud, el feto antes de nacer está doblado y funciona, se nutre de lo que se nutre su madre, y cuando nace, lo abierto se cierra y lo cerrado se abre. O sea, de lo que cuando estaba abierto en el vientre de su madre se cierra y lo que estaba cerrado abre. Y eso es la idea, el pensamiento que quiero acá concluir con esto, y es de que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para que las cosas que antes estaban cerradas se nos abran las sensibilidades, y otras ambiciones que tuvimos quizás habría que
templar de alguna manera, abrir lo cerrado y cerrar lo abierto. Y de hecho, la idea de tzara, cómo es de que de la tzara, de la aflicción sale la salvación, es porque las dos palabras tienen las mismas letras. Tzara, aflicción, son las mismas letras que Zohar, que significa ventana, una fuente de luz. Y eso lo vemos con Noah. Cuando Dios le mandó a armar el arca, le dijo, Zohar ta'aseh la teva. Pone un Zohar, una fuente de luz dentro del arca. La palabra teva también significa palabra. Y la idea Zohar ta'aseh la teva es que en cada palabra buscar la luz que tiene. Entonces, a primera vista, uno ve tzara es algo negativo. Pero si uno sigue buscando, puede encontrar ahí una fuente de luz, una fuente de enseñanza, una fuente de sensibilización y una oportunidad de gran crecimiento. Entonces, si nosotros nos fijamos en la oportunidad positiva que tenemos hoy en día de crecer, eso nos va a desplazar la angustia que tenemos a raíz de lo que nosotros no tenemos. Concluyo deseando a todos que tengan salud. La Torah dice, Bereshit bara, lo primero es la salud, y que los que están enfermos que se curen, y los que perdieron familiares que Dios les dé consuelo, y que muy rápido podamos ver que toda esta pandemia es nada más que dolores de parto, por medio del cual pasamos para salir a un mundo totalmente nuevo, diferente, donde lo abierto se cierra, lo cerrado se abre, las sensibilidades van a ser donde tienen que estar, con la llegada de Mashiach. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliezer y Yesher Koyach, Kol HaKavod. Hashem Dank, y Eliezer me da pie para comentar algunas cosas que nuestros antepasados durante sus 1000 años de vida en Ashkenaz utilizaban para paliar, combatir o sentirse mejor en época de pandemia o epidemia. El aporte de Saúl y el aporte de Eliezer nos explica por qué un judío dice "Wo steht geschrieben". En Yiddish tiene que haber un versículo o del Humesh o del Svarbe, de todo el Tanaj. Nosotros funcionamos como el programa de Word for Windows, cut and paste. Tenemos que cortar el versículo para que nos ilumine en el aquí y ahora. Y en el Wo steht geschrieben trabajaron Saúl y Eliezer. Y en Yiddish voy a aportar 2 o 3 cosas que tienen que ver con el Yiddish y la epidemia. Cuando un Yid se tenía que quedar adentro, decía en Yiddish, no sabía de cuarentena, Quarentin, Schmarentin, was machst du? Ich sitz eingelegt. Y eingelegt era como el pepino, man legt, encurtir pepino, darf man sich einlegen in Stub y hacerle caso a Eliezer. Eliezer leyó, wo steht geschrieben ahí. Y de esto, de la pandemia, de la Megeife, no se habla. No hablaban. Jenem einse, es der nentert sich, jenem steht lot man schon weggelegt a Zendlikin. Y no decían el número. Porque un judío que cuenta nicht eins, nicht zwei, nicht drei, tiene que ver con alguna cita de Saúl y de epidemias en la época de David. Hubo un censo, contaron, se murieron. Wo steht geschrieben, geht und sucht. Por eso, nicht eins, nicht zwei. Y viene mainse al tiftach pelesoten. No abramos la boca, se tibergehen, men dar folgen. Oder dem Rov, oder dem Reben, oder dem Doktor, sie wissen. Pero por las dudas revisemos las mesuses. Por las dudas consigamos cameyes. Y por las dudas decretemos un tones. Un tones de un día no le va a hacer mal a nadie. Aber se helfen.
y es una forma de acceder a conectarse con este colectivo. Ahora, ¿qué hace la mujer? No va Davnen. Están equivocados. A partir del siglo XVII aparecieron trines afidish para la mujer y hay trines para época de epidemia. La mujer lo tiene que decir, no solamente para prender velas o para la primera menstruación de una hija o para un casamiento. Hay un trine para epidemia y a la mujer seguramente le servía para hacer caso. Leía sus trines y había, y tenemos registro, de estos cantores populares que iban contando historia. ¿Cómo se enteraban de las epidemias si no había CNN? No estaba el diario. Venía un narrador, un storyteller, y cantaba quines. Quines nosotros pronto en Tisha B'Av vamos a decir quines. Pero contaba lo que pasaba en un pogrom. Y hay registro de quines, de contadores profesionales en Yiddish que narraban pogroms en los shtetl. Pero hay quines que narran mageifes en los shtetl y por ahí no sabían que ese storyteller que narra la historia de una mageife en el shtetl de al lado traía la epidemia al shtetl donde narraba, pero no sabían. Ahora, ¿por qué? Y eso a lo mejor vamos a encontrar el motivo por qué las mujeres encendían y omgebenchtlicht, bendecían velas y los candelabros se ponían en la ventana para iluminar el adentro y el afuera. Quizá tiene que ver con lo que citó Eliezer, el afuera y el adentro. Yo no lo sé. Pero una mujer, Glickl Hamil, siglo XVII, narra la primera epidemia en serio en la yiddish literatura, en la literatura yiddish. Y ella cuenta cómo los vecinos y los parientes van muriendo. Pero también narra algo que hacían los litvakes en la zona de Lituania. Los litvakes eran los únicos que consumían jengibre en su dieta. No era común que el jengibre aparezca en la gastronomía yiddish de Ashkenaz, pero ellos tenían ingberlech, ingber y jengibre, y hacían una confitura de miel, frutos secos y jengibre que es muy rica. No, sigue hablando. Terminó de hablar a este Lichtenstein. Podemos silenciar a Galaxia 30S porque cuando hablan yo me quedo dormido. Listo. Perdón. Gracias, Lautaro. Terminó de hablar. Y uno de los recursos para combatir la epidemia era hacer un té de jengibre. No sé si cura, no sé si ayuda, pero es rico, pero es muy rico. Así que ya tenemos. También ella narra una peste. Reiniciar, ya está. No, realmente, Galaxia 30. Lautaro, Tomeratoy Behelp, SOS. También Glick Lamil narra una peste Londres que diezmó al 20% de la población londinense. Ya está. Creo que fue, si Saúl me ayuda,
la última gran epidemia de peste bubónica, 1665. Pero lo más interesante es, ¿cuál es el insulto en yiddish? No hay insultos, no hay nivel P, pero ajolere es el insulto más común en yiddish, porque el cólera hasta 1957, que un médico inglés se llamaba Schney, ahí seguro, John descubrió que un chico tenía diarrea e hizo lo que hizo al lado del agua y empezaron a descubrir que el cólera tiene que ver con el agua y en toda Europa empezaron a cuidarse, también nosotros. Y eso explica por qué está el plum, por qué está la bomba para sacar agua en el shtetl, en la plaza, porque esa era cuestión de la Keilah para proveer agua buena para los judíos. Pero Mendele, y ahora voy a la literatura, pero Mendele y Pérez traen dos momentos de corrupción, puede pasar también en la Keilah corrupción. Cuando empezaron a hacer canalizaciones para evitar el cólera, hubo una Keilah que se quedó con el dinero que el zar mandó. Y lo denuncia Mendele y lo denuncia Pérez en su obra. Eso le costó a Mendele que se haya tenido que asilar un año y pico en Suiza con sus hijos porque tenía la captura recomendada por la mafia. Ese fue Mendele que denunció esto y ya sabíamos del agua. Pero tanto Pérez como Mendele, Pérez en Beshaz der Mageife, mientras está la epidemia, y Mendele en Fischke der Krumen, describen un recurso que tenía la comunidad para evitar la pandemia, o la epidemia, o de Mageife. Casar a un huérfano, a Kailer Dikeriosem, con una huérfana al Heshbon Keilah en el cementerio. Esta ceremonia de casar a dos huérfanos se utilizó hasta hace un par de meses en Bnei Brak, se hizo a Schwarze Huppe o de la Schwarze Hasene. Pero hay algo mucho más interesante y eso se lo dejo a mi querido amigo Bernardo Klicksberg. Lo primero que hacía una Keilah organizada en un shtetl era an oremekij, generar una olla popular, una cocina para que los pobres puedan comer. Al Heshbon Keilah. Así que fíjense cómo el folclore y el idioma va reflejando lo que está pasando en el shtetl con la epidemia. Pero hay un escritor, Opatoshu, que trae una epidemia que mataba a los animales, el deber, si es el ganado o los caballos. Había una gran cantidad de judíos que criaba caballos y eso se transformaba también en un problema. Lo mismo pasa con Rochel Korn, otra escritora que narra magistralmente esa relación entre el Dorf, el judío de la aldea, en relación con el cristiano, y el gran problema que tenían los judíos en los shtetl con los médicos no judíos con respecto a Palmerston, con las autopsias. Y eso era un tema delicado
es un tema delicado hasta hoy en día. Un judío observante se escapa de la autopsia. Pero yo quiero citar a un rabino, Israel Salanter, el creador de los Muserniques, un Litvak, que había una discusión en Lituania sobre si en pandemia o en epidemia en Yom Kippur se come o no se come. ¿Qué hizo Israel Salanter en 1854 o 56? En Yom Kippur, en el púlpito, frente al Orn Kodesh, hizo Netilat Yadayim, la braja, y comió y tomó en público para evitar que se siga muriendo gente por el cólera. Había que hidratar a la gente, había que tomar. Y eso subraya lo que nos aportó Eliezer. Así que esto es, hay muchísimo reflejado en la literatura y eso, y también en el idioma. Y bueno, y después de que Saúl y Eliezer aportaron lo suyo, voy a tener el honor de presentar a Bernardo Klicksberg, que nos va a dar su aporte desde su expertise. Así que, Bernardo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es una alegría haber sido invitado. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Es una alegría haber sido invitado por Ivo, que lleva adelante, recién tuvimos una clase maestra de Yiddish, que lleva adelante de las que das todos los días en tantos escenarios nacionales e internacionales, que lleva adelante Abraham, que nos hace orgullosos a todos de Yiddish, con la presidencia de Oscar Hansman, viejo amigo, que saludo con muchísimo cariño, gran luchador de la comunidad judía de la Argentina. Es una alegría compartir con Saúl, con Eliezer. Hemos escuchado una clase preciosa sobre la historia de las pandemias, con mucho humor además de parte de Eliezer y de Saúl, y hemos escuchado sabiduría pura, espiritualidad de la más refinada e inteligente aplicada a esta situación por parte de Eliezer. A mí me pidió Abraham que tratara de hacerles algún aporte desde lo económico y lo social, y eso es lo que intentaré. Trataré de desarrollar 3 puntos básicamente. En primer lugar, que son muy diferentes los que se desarrollaron, pero son muy complementarios en definitiva. En primer lugar, cómo la pandemia está impactando, particularmente se mencionó a los sectores más débiles de América Latina y del mundo, y cómo el hecho de que el mundo esté configurado como está, le ha facilitado totalmente el camino a esta pandemia. En una palabra, el mundo no era perfecto cuando terminó el año 2019. Era antes de que llegara la pandemia en marzo, el mundo estaba lleno de desafíos, de déficit, de brechas muy importantes. Yo trabajo asesor hace más de 40 años a las Naciones Unidas, y elaboramos recientemente las nuevas metas del desarrollo para ver si se podía mejorar el mundo para el año 2030, partiendo de un inventario de problemas muy importantes. Entonces la pandemia encontró un mundo quebrado, con problemas muy importantes. Voy a poner a foco algunos de esos problemas y voy a mostrar cómo la existencia de estos problemas favoreció totalmente la propagación de la pandemia. En segundo lugar, voy a mostrar que, como se mostró en todas las exposiciones,
que tenemos muchos motivos para la esperanza. Yo lo voy a tomar por el lado económico-social. Entonces voy a tratar de, si podemos, muy rápidamente sacar algunas lecciones de los países que han logrado controlar la pandemia. Hay muchísimos que no la han logrado controlar, pero hay un grupo de países, uno de cuyos representantes más prominentes es el Estado de Israel, que ha logrado un control importante de la pandemia. No la ha erradicado, pero ha logrado un control importante. Afectan números muchísimo menores de la población que en otros países incluso más ricos y más poderosos como los Estados Unidos. Y en tercer término voy a tratar de agregar a estos análisis económicos y sociales algunas reflexiones desde la Biblia, de la fuente judaica, que es mi fuente científica fundamental. Toda mi humilde trayectoria científica, todos los 66 libros que he escrito, todos arrancan de las fuentes judaicas. Desde el judaísmo y tratar de desarrollar la comprensión de la realidad basada en la ciencia. En primer lugar, el mundo estaba a fines de 2019 menciono 4 problemas que favorecen totalmente la propagación de la pandemia. El primer problema es la pobreza. La Organización Mundial de la Salud dice, con razón, lo primero es lavarse las manos, ¿verdad? Y la Biblia, muchos antes que la Organización Mundial de la Salud, dice lavarse las manos, ¿no? Y es uno de sus... todo el mundo en la Biblia se lava las manos antes y después de las comidas, y es una prescripción central en la acción concreta en la Biblia. Pero ¿cómo hace para lavarse las manos el 40% de la población del mundo que no tiene agua en buen estado, y no tiene jabón, y no tiene las instalaciones sanitarias más básicas? Entonces la pandemia encontró un mundo que es una maravilla tecnológicamente, donde estamos a punto de enviar naves espaciales a otros planetas nuevos, y todo lo que ustedes leen permanentemente. Y bienvenida a la tecnología y la revolución tecnológica y todo lo que eso nos va a permitir, pero donde el 40% de la población no tiene agua, y 4.000 millones de personas no tienen una instalación sanitaria adecuada. Sobre los 7.700 millones que tiene el mundo, 4.000, eso es una denuncia que hace permanentemente Bill Gates, probablemente el mayor filántropo del planeta, por las enormes sumas de dinero que está entregando fundamentalmente a programas de salud a través de la Fundación Gates. Y él dice, uno de los problemas centrales es que la gente no tiene instalaciones sanitarias. Buena parte de la población del mundo no le queda más remedio que hacer sus necesidades a cielo abierto. Imagínense el foco de contaminación fenomenal que eso significa. ¿Y cómo se hace para cumplir el distanciamiento social cuando la mitad de la población del mundo está por debajo del umbral de la pobreza, gana menos de $5,3 por día, una parte de ellos están en pobreza extrema, ganan menos de $2 por día, y una característica central de la pobreza es la vivienda precaria. Viven hacinados en viviendas precarias. Entonces, ¿cómo se hace distanciamiento social en una vivienda precaria? Digamos, las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la ciencia, todas totalmente, en mi opinión, basadas totalmente y fundamentadas, incontestables, se encuentran con un mundo donde una población muy importante de la población no la puede cumplir por la pobreza. Y a la pobreza súmenle muy rápidamente las enormes desigualdades. Por ejemplo, hoy el mundo produce alimentos gracias a la tecnología, al desarrollo tecnológico, que podrían alimentar a 12.000 millones de personas. Esas son las cifras oficiales de la FAO, a las que yo asesoré mucho tiempo. Y el mundo tiene 7.600 millones de personas. Entonces, ¿por qué, según las Naciones Unidas, según la FAO, hay 850 millones de personas que están famélicas, que no tienen para comer, y hay
millones de personas que padecen de insuficiencias nutricionales severas. La mayoría son chicos, no tienen el hierro, el zinc que necesitarían, y entonces van a desarrollarse muy mal, van a estar desnutridos, y los desnutridos y los hambrientos, desde ya que son dos de las precondiciones de salud fundamentales que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Dice, la gente tiene que estar nutrida, la gente tiene que estar saludable, absolutamente, tiene que tener todos los micronutrientes, porque si no, es presa mucho más fácil de la pandemia. El mundo produce alimentos para 12.000 millones, entonces, ¿por qué hay estos niveles de hambre que estoy describiendo? Porque la desigualdad no tiene nada que ver con la desigualdad con la que soñaban con la que sueña la Biblia cuando proclama el año del jubileo, en la que piensa la Biblia cuando piensa en la entrega de los frutos de la tierra sobrantes a los más pobres, todas esas instituciones bíblicas que tienen que ver con la justicia social. Hoy, desgraciadamente, el 1% de toda la población del planeta, según las cifras oficiales de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, todos coinciden, el 1% tiene más del 50% de toda la riqueza que se produce en el mundo. 2.200 personas tienen más que 1.750 millones de personas. La desigualdad es fundamental en el hambre, porque el hambre no es porque no haya alimentos, el hambre es porque una parte importante de la población no tiene acceso a los alimentos, no tiene cómo comprar el mínimo tipo de alimentos necesarios. Y ahí aparece otro problema fundamental para la pandemia. Los que no tienen cómo comprar alimentos básicos, tratan de consumir lo que pueden, y una parte de ellos consume lo que se llama comida basura. En México, un gran porcentaje de la población, el 53% de pobreza, come solo fast food, está lleno de grasas ultrasaturadas, que envenena el organismo, que está virtualmente prohibido por la Organización Mundial de la Salud, y toma bebidas gaseosas. Entonces México tiene hoy el mayor porcentaje de consumo de bebidas gaseosas per cápita del mundo, y tiene la mayor población obesa con hiperpeso de América Latina y una de las mayores del mundo. Eso significa diabetes, que entre otras cosas tiene 80.000 muertos por diabetes por año. Y hay una epidemia mundial de malnutrición. Una cosa es desnutrición, no tener lo suficiente para comer. Otra cosa es malnutrición, que es comer comida basura, no por propia elección, sino que los pobres comen lo que es más barato y que pueden hacerlo en pocos minutos y seguir trabajando, etc. Entonces, esto está generando este conflicto. Los expertos de salud dicen la pandemia se da especialmente en los que tienen precondiciones, dicen los expertos. Y todo lo que yo les he mencionado son precondiciones. Obesidad, desnutrición, malnutrición, vivir en ambientes hacinados, polución. El 20% de todas las muertes del planeta son actualmente por polución, por todos los desequilibrios por la naturaleza que llevan a la polución. Entonces, la pandemia se encontró con un mundo muy vulnerable en amplios sectores de la población, no en toda la población, pero en amplios sectores de la población, por todos estos males. Y la pandemia está haciendo estragos en primer lugar en los pobres del planeta. Ese es un punto fundamental para poder combatir la pandemia. No es verdad que la pandemia sea igualitaria. Es verdad que todos estamos en riesgo. Pero concretamente en Estados Unidos, por ejemplo, el supuestamente país más rico del mundo, la gente de color significa el 13% de la población y tiene el 33% de víctimas de la pandemia. Y la población latina es el 18% de la población actualmente y tiene el 36% de víctimas de la pandemia. Los dos tienen en común la pobreza, que sus niveles de pobreza son diferentes de los promedios. Y lo mismo se está dando en la India,
se está dando en muchísimos lugares del planeta y se está dando en América Latina. Hay 2 países de América Latina que han crecido económicamente mucho en los últimos años, de los más exitosos económicamente, Perú y Chile, con altas tasas de crecimiento económico. Y sin embargo, han perdido el control de la pandemia. Las cifras se han escapado totalmente y tienen de las peores pandemias. El número 1 de lejos es Brasil, digamos, que es un caso de, además de irresponsabilidad total en el manejo de todo el problema, de abandono total del problema, de desconocimiento absoluto y de dar el mal ejemplo todos los días al presidente, da el mal ejemplo, digamos, haciendo todo lo contrario de lo que dicen los expertos en salud. Pero Perú y Chile, 2 sociedades con muy buenas economías, tienen cifras altísimas de pandemia. ¿Por qué tienen cifras altísimas? Por todo lo que yo les estoy diciendo. Las 2 tenían pobreza muy importante y no la habían solucionado. Las 2 tenían desigualdad muy importante. Recuerden las explosiones en Chile poco antes de la pandemia, la gente saliendo a las calles, nadie entendía por qué. Bueno, explicaron, el presidente de Chile explicó, hay mucha desigualdad, tenemos que trabajar mucho más para mejorar la situación. Pobreza, desigualdad, zonas de hacinamiento concentradas, la favela, la villa miseria, todas las formas de hacinamiento concentrada, grandes bolsones de pobreza o extensiones enteras de pobreza y sistemas de salud muy pobres. Resulta que Perú, que tiene un altísimo crecimiento del Producto Bruto, no gasta en salud, que gasta menos del 3% del Producto Bruto en salud. La OMS dice que por lo menos se debería gastar el 6%, eso es el mínimo. Y entonces tiene un sistema hospitalario endeble, totalmente, que no podía ni empezar con la cifra de la pandemia. Gran parte de la gente tuvo que emigrar a sus aldeas para ver si encontraba algún alivio mejor de sus aldeas. Donde hay todos estos factores, la pandemia tiene pasto fácil en los sectores más pobres. Y eso está sucediendo a lo largo del planeta, no es igualito. Si hay precondiciones, si hay hacinamiento, si hay falta de agua, si hay falta de condiciones para el distanciamiento social, la pandemia hace cuerpo allí. Lo estamos viendo en este momento en la Argentina también, y es uno de los puntos centrales que se está planteando en la agenda pública argentina. Cómo se protege a los sectores más desprotegidos, que son mucho más vulnerables frente a la pandemia. Mi segundo punto, pareciera que la pandemia es invencible en esta pandemia. No lo es. Hay varios países en el mundo, se habla de 40 países actualmente, que han logrado un control importante sobre la pandemia. Desde países que comenzaron muy mal, España, Italia y Francia, por ejemplo, y Alemania mismo, con cifras muy altas de pandemia, y que ahora están en otra situación muy diferente. No han, pero han bajado. En el caso de Alemania, la tasa de contagio en Alemania es actualmente de 0,73, lo que quiere decir que ha cortado totalmente el circuito del contagio a través de las políticas lideradas por Angela Merkel, que fueron totalmente eficaces. También ha retrocedido la pandemia en Francia, en Italia y en España. Las cifras de América Latina son mucho mayores actualmente que las cifras que hay de esos países europeos. Hay un grupo de países que están liderando los que han logrado control de la pandemia. Entre ellos está el Estado de Israel. Y entonces, Bernardo, tengo la, no sé, ingrata tarea de decirte que te quedan 3-4 minutos. Bueno, yo de Israel puedo hablar... Me da pena interrumpirte. Pero Israel tiene un récord mucho mejor que el resto del mundo. El récord tiene que ver con saber enfrentar colectivamente grandes problemas, la actitud cultural hacia la solidaridad y hacia unirse todos juntos, y la aplicación de la tecnología más avanzada del planeta. Israel está usando en este momento contra la pandemia robots, inteligencia artificial, produce test en puntos, es la más avanzada del mundo en la utilización del plasma para combatir la pandemia. Pero 2 ejemplos más, los pocos minutos que me quedan.
Ustedes saben que en América Latina y a nivel internacional se cita cada vez más el ejemplo de Costa Rica y de Uruguay. Ayer el New York Times, Uruguay como ejemplo, y The Economist, una de las principales revistas del mundo, Costa Rica como ejemplo. El Uruguay tuvo 23 muertos, Costa Rica tuvo 10 muertos. El Uruguay tiene menos de 800 infectados, Costa Rica tiene menos de 600 infectados. Tienen todo lo que yo les dije antes. Tienen poca pobreza, son los países de América Latina con menos pobreza. Tienen el menor nivel de desigualdad de toda América Latina. Tienen un sistema de salud pública de primera calidad, hace muchos años que vienen construyendo y construyendo salud pública para todos, de buena calidad, etc. Y no tienen grandes concentraciones de pobreza. Todo esto, más buen gobierno, digamos, llevó a que fuera mucho menos vulnerable. Y termino. Hay países en el mundo que tienen 0 pandemia actualmente. A la cabeza están los nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Tienen las menores cifras en términos comparativos siempre, y casi no ha pisado la pandemia. Bueno, son los primeros del mundo en 0 pobreza. No hay pobreza en esos países. Son los primeros del mundo en igualdad, tienen el menor coeficiente de Gini, son los más parejos del mundo. Y tienen un sistema de salud y de educación gratuito para toda la población de altísima calidad. Entonces la pandemia como que rebotó contra esos 3 países. Termino. He mostrado por qué la pandemia avanza, he mostrado que avanzan los más pobres especialmente, he mostrado que se puede enfrentar, y finalmente la Biblia. La Biblia agrego a las lecciones magistrales que hemos recibido hoy, agrego mi profeta preferido, Hillel, y más que nunca a la pandemia le es aplicable lo que Hillel le dijo a sus discípulos en ese momento maravilloso. Si no yo, por mí, ¿quién? Lo primero que se recomienda en la pandemia es que cada uno se cuide solo, y que cuide a su casa, que sea responsable, que se ponga la máscara en cuanto tiene contacto con los demás, y que no sea irresponsable y salga a la calle en cuanto hay la menor señal de que los que empujan para que la economía funcione inmediatamente. Segundo, Hillel dijo, si yo solo por mí, ¿para qué? En este momento, más que nunca, solidaridad. Preocuparse por los otros, desde preocuparse a través de la máscara hasta preocuparse a través del trabajo voluntario, como lo está haciendo la AMIA, la Fundación Sadakay, Jabat Lubavitch, en la Argentina maravillosamente. Se unieron, se sumaron y están trabajando juntos contra la pandemia con todas las fuerzas en la comunidad judía y cubriendo los agujeros sociales que se producen. Y finalmente Hillel dijo, como todos ustedes saben, si no ahora, ¿cuándo? Me alegro mucho que el rabino Shentos tan brillantemente demostró un punto que es central. Hay una discusión en la Argentina y en el mundo, ¿primero la economía o primero la salud? Y los de primero la economía dicen, si seguimos poniendo restricciones al funcionamiento de la economía, vamos a tener muchos muertos más por ese lado. Y las fuentes, atengo a todo lo que dijo el rabino, demuestran magistralmente. Primero la salud posterga el sábado, la salud posterga todo. Habrá tiempo para la economía, pero no habrá tiempo si no preservamos la salud. Entonces Hillel dijo, si no, ahora, ¿cuándo? Ahora, la etapa de la salud. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. El Lomir sein gesund. Bueno, ¿hay preguntas, Silvia? No. Ahora. Sí, había una pregunta con respecto a situaciones en donde los médicos o los especialistas no se ponen de acuerdo, situación tan típica en nuestra cultura ashkenazí del debate y de la disidencia. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué pasa cuando
tenemos una discusión, un debate, y hay 2 médicos o 2 expertos con ideas diferentes. Bueno, ahí yo había puesto la respuesta de que la norma es, el Rebbe lo había de hecho instituido cuando dijo en algún momento que no tiene el tiempo para responder a todas preguntas, dijo que en cuestiones de salud que consulten con 2 médicos. Si coinciden, hacer como dicen. Y si no coinciden, preguntar a un tercero y seguir la mayoría. Y eso fue el consejo que el Rebbe dio en cuanto a discrepancias que hay entre médicos. ¿Qué opinás, Saúl? Totalmente de acuerdo. Si 2 opiniones son discordantes, la tercera opinión es la vencida. ¿Café? Quería agregar simplemente, ahí puse un link en el chat donde, o sea, lo que yo hablé hoy es parte de un trabajo mucho más extenso y ahí ya lo compartí con Abraham, pero puse el link donde todos pueden acceder y ver todas las fuentes que fui recopilando con material que conecte entre ellas y también pueden aportar. Es un trabajo en inglés. Es en inglés. La fuente es en hebreo, arameo y todo texto, traducciones al inglés y mi texto, elaboración en inglés. Y el lunes a las 12 los va a dar en yiddish. Así que el lunes a las 12 pueden venir a la clase con Eliezer. Si me permiten solamente una última reflexión. Sí, adelante. Claro. Con su permiso. Entonces, quería simplemente compartir algo muy interesante del Rambam, que el Rebbe lo citaba continuamente. Y es, ¿qué impacto podemos tener nosotros? Uno va a ser, yo soy uno entre 8.000 millones, no sé, el señor Klicksberg sabe exactamente cuántos somos. Probablemente sepa los nombres y apellidos de todos, pero andamos más o menos en 8.000 millones por ahí en el mundo. Lo mesmo. 7.600. ¿Cuánto? 7.600. 7.600. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo para impactar a 600.000 personas? O sea, soy nulo, requete anulado, halágicamente anulado. O sea, porque, ¿no? El Rebbe trae una cosa muy interesante. ¿Sí? ¿Cuánto dijo usted? 7.600. 7.600. Ok. Ahora, uno contra 7.600.000 no puede tener mucho impacto. Aún así sí puede. Vemos a este señor en Wuhan que comió una Fledermaus, murciélago. Sí, se supone. Una persona impactó al mundo entero. Entonces el judaísmo entiende que la luz es más fuerte que la oscuridad. Si uno puede hacer tanto daño, una persona puede hacer mucho más bien. Entonces, eso es, partiendo de ahí, vemos que una persona sí puede tener efecto. Pero además hay otro cálculo que hay que hacer acá. Si dividimos 7.600 millones. Sí, si lo dividimos en 2, ¿cuánto nos da? 3.800. Ok. Entonces tenemos 3.800.000. Ahora imagínense una balanza donde tenemos 3.800.000 en una, 3.800 en otra. Están equilibradas perfectamente. Ahí uno decide ir en una u otra. ¿Tiene efecto o no tiene efecto? Cambia todo. Y entonces eso no es una idea mía. Eso lo dice el Rambam. Y aquí lo voy a compartir con ustedes. Un texto claro, Maimónides, que el Rebbe lo repetía tantas veces para que no subestimamos el efecto que podemos tener en el mundo entero. Entonces dice Maimónides así, en el Ilhot Teshuvah, sí, capítulo 3. Entonces dice así, Lefichach, por lo tanto, tzarich kol adam, cada persona tiene que shire atzmo kol hashana kulo, tiene que visualizarse todo el año, kilo chetzio zakai vechetzio chayav, que la mitad está con mérito y mitad con culpa, digamos. Vechen kol haolam, también el mundo entero, chetzio zakai vechetzio chayav, la mitad mérito, la mitad culpa. Y da un razonamiento también. Si fuera más culpa que mérito, el mundo se destruiría. Si habría más mérito que culpa, Mashiach vendría. El hecho que no pase ni una cosa ni la otra significa que estamos equilibrados al pelo.
¿Sí? Si hace un pecado la persona que está equilibrado y el mundo entero, entonces lleva destrucción al mundo entero, como este hombre que comió el murciélago. Si hace una mitzvah con ese equilibrio cósmico, entonces sobrepesa a sí mismo y a todo el mundo para el lado de mérito, y los provoca a él y a ellos salvación y redención. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, y después hay más fuentes donde dice algo parecido. Así que quería concluir simplemente con esa idea, de que eso, o sea, cuando empezó la pandemia, alguien vino a la sinagoga viernes de noche. ¿Qué aprendemos de aquí? Que el hombre no es tan grande como cree, porque ahora vemos cuán vulnerables somos. Yo le dije, es todo lo contrario. Aquí vemos cuánto poder tiene una sola persona. Si puede impactar al mundo para mal, seguro que puede impactar para bien. Entonces, la reflexión que quiero dejar es que cada uno de nosotros sepamos el poder que tenemos. Sí, vemos por un lado la vulnerabilidad, pero por otro lado, como dijimos antes, dentro de la tzara, ver el zohar. Dentro de nuestra vulnerabilidad, ver al revés el gran poder que tenemos y no sabemos. El que comió murciélago no tenía ni idea de lo que puede hacer. Y nosotros tampoco tenemos idea cuando hacemos algo de bien, cuál es la cadena que puede terminar cambiando todo ese equilibrio para bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Una reflexión. Sí. ¿Puedo agregar una reflexión? Sí, claro. Mencionamos varias veces, y creo que es complementaria de lo que dice el rabino, mencionamos varias veces qué va a pasar en la pospandemia, y que la esperanza es que salgamos de acá con un mundo mejor. La vida es muy práctica. Hay que resolver algo en el camino hacia la pospandemia. Seguramente de las 15 vacunas que se están aplicando en este momento ya sobre seres humanos con buenas posibilidades, alguna va a resultar. Siempre la mirada está muy en Israel, entre otras posibilidades. Hay un tema ético decisivo que va a marcar al género humano, que es cuando se descubra la vacuna. Se habla que podría estar a fin de año, se habla de que podría estar a comienzo del año próximo, etc. Cuando se descubra la vacuna, ¿cómo llega la vacuna a la población infectada? ¿Cuáles son las prioridades? Hoy un laboratorio anunció que él va a poder producir a fin de año, si es que la vacuna de ellos, uno de los más poderosos del mundo, Pfizer, si es que la vacuna de ellos funciona, va a poder producir a fin de año 100 millones de vacunas. Entonces imagínense, la población enferma es muchísimo mayor ya. Entonces, ¿cómo se asignan las vacunas? ¿Cómo se asegura que la vacuna, que es claramente un bien universal, porque se trata de la salud, vaya donde tiene que ver? Yo tengo un ejemplo judío muy importante y que muestra que una persona, como decía el rabino Shentos, puede hacer la diferencia. En el año 60, Jonas Salk, un muchacho judío joven, descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Y la poliomielitis era en ese momento la pandemia más importante del planeta. Y particularmente afectaba a los niños y dejó, entre otros lisiado, dejó lisiado a Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, 3 veces presidente de los Estados Unidos. Y Jonas Salk descubrió. Entonces hubo una rueda de prensa cuando se convalidaron los resultados que efectivamente esa era la cura contra la poliomielitis, y los periodistas le preguntaron a Jonas Salk, todos los laboratorios importantes del mundo le están ofreciendo cifras fabulosas por la patente de la vacuna contra la poliomielitis. ¿Usted qué piensa hacer? Usted seguramente se va a convertir en uno de los hombres más ricos del planeta. Está pensando en venderla, cobrar y después hacer donaciones a fundaciones. ¿Qué es lo que usted está pensando? Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta de Jonas Salk? Era judío y que seguramente la extrajo de
en definitiva, de lo que la sabiduría judía dice sobre estas cosas. La respuesta de Jonathan fue, ¿es que acaso la luz del sol se puede patentar? Sin el sol no vivimos. ¿Eso se puede patentar? No. El patrimonio de todo el planeta. Dios nos ha entregado la luz del sol. Jonathan dijo, jamás será de propiedad de un laboratorio. Me voy a asegurar que sea gratuita para todo el género humano y que sea de propiedad de todo el género humano. Eso nos espera ahora y va a ser muy importante que las comunidades judías estemos en esa pelea tratando de que haya la justicia bíblica se aplique a esto, que todo el mundo tenga acceso a la verdad. Lo que dice el señor Klicksberg es interesante, que dice que eso viene de la sabiduría judía, porque nuestros sabios explican por qué Dios dio la Torá en el desierto, para que nadie pueda reclamar derechos de autor, y Sí. así como uno encuentra algo en el desierto, se lo puede llevar, así nadie puede cobrar por enseñar Torá. Así. Cobran por su tiempo ocioso, que podían estar trabajando si nadie enseñaría, pero no por transmitir la sabiduría, porque es patrimonio universal. Muy bien. Muchísimas Muchas- gracias. Creo que, Oscar, vas a cerrar este encuentro y nos despediremos hasta el próximo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue una jornada excepcional y nos hemos enriquecido todos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los expositores. Muchas gracias. Gute Nacht. Agite Gute Nacht. Nacht. Muchas gracias, Abraham. Kate Gesintereit. Muy Seien wir bien. gesinnt und stark. Bueno, Adelante. podemos desmutear los micrófonos, así nos despedimos y nos saludamos con un fuerte aplauso para todos. Lautaro, si me ayudas a desmutear los micrófonos. Y yo voy a rendir homenaje a mis abuelos paternos que no conocí porque murieron de gripe española en el año 18 en Varche. Así que mi papá llegó a los 16 años a Buenos Aires para Bueno, tentar suerte. muchísimas Gute gracias Nacht. a todas y a todos por haber participado esta noche. Creo que fue una noche muy enriquecedora, tanto desde el punto de vista humano como, o sea, la pandemia nos cambia la vida a todos como hijos, como padres, como profesionales, como judíos, como militantes, como parte de la sociedad, y creo que esta noche hemos aprendido mucho y hemos logrado reflexionar juntos sobre este tema. Un saludo enorme y nuestra gratitud a Eliezer Shem Tov, a Bernardo Klicksberg, a Saúl Drager y a Abraham Lichtenberg por habernos acompañado. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Silvia. Gracias. Pero hay un técnico móvil Eso. que nos estaba ayudando acá. Muchas gracias. Qué bien que esté el humanismo judío, ¿eh? Resulta que el Raf dice, bueno, se ha expresado que la pandemia demostró la vulnerabilidad del humano, qué capacidad, que toda la capacidad del humano se derrumba frente a esta pandemia. No es así. Como primer